Bueno, hoy creo que ya me toca volver a mis raíces, que si me preguntaréis, ¿cuáles son tus raíces? Y yo te diré, no tengo ni idea, y a lo mejor vosotros me sabéis decir cuáles son mis raíces, porque de verdad yo estoy más perdido en la vida. Bueno, hoy vengo a hablaros del origen de los memes, y cuando digo el origen de los memes no me refiero a hablar del origen de tal o cual meme, en plan, de dónde viene Miss Bungie o de dónde viene Spider-Man señalándose a sí mismo. No, para eso tenéis Know Your Meme, que es una página que lo ilustra todo perfectamente y que te lo explica todo con manzanitas incluso cuando no sabes lo que es los. Pero eso sí, tengo que anotar que para memes españoles como Eduardo Inda tirado en el suelo o el viejo de ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea, o cualquier cosa que hace Belén Esteban, no hay nada recogido en internet, no hay nada equivalente a Know Your Meme para el patrimonio español de memes. Seamos sinceros, nunca hemos sido muy buenos en valorar nuestro propio patrimonio y mucho menos nuestro patrimonio de memes, nuestro mememonio, si quieres llamarlo. Pero bueno, entre que la UNESCO se decidió no a nombrar los memes como patrimonio inmaterial de la humanidad, pues yo vengo a hablaros del origen de los memes, de los primeros memes, porque obviamente mucha gente se piensa que nacieron con Internet, y obviamente no podemos ignorar que Internet ha llevado los memes al siguiente nivel, a una nueva edad de oro de los memes, pero tenemos memes de mucho antes, de los más antiguos. Parte 1. Das Meme. Vale, vamos a tener que empezar definiendo lo que es un meme. Obviamente casi todo el mundo sabe lo que es un meme, pero la palabra en sí tiene su origen en la antropología y la biología evolutiva y la inventó un señor llamado Richard Dawkins en 1976 en un libro llamado El gen egoísta. Meme viene de la unión de dos palabras, la palabra griega mimema, que significa aquello que es imitado, y la palabra inglesa gene, es decir, gen. Para Dawkins, el meme sería la unidad mínima de transmisión cultural, sería cualquier gesto, cualquier símbolo, cualquier idea, cualquier representación que se transmite de un humano a otro, ya sea pues por repetición, por imitación, por escrito o por gestos o por rituales. Los memes serían el equivalente cultural a los genes, en tanto que, al igual que los genes, pues se transmiten, mutan, algunos desaparecen, otros evolucionan y en general están sometidos ambos a procesos de selección. Pero claro, esta definición es bastante genérica porque, según esto, el juntar las manos así para rezar sería un meme del cristianismo, que el rosa y el rojo no combinen sería un meme, o incluso extender los dedos así como símbolo de la paz sería un meme. Según esta definición, en una foto como esta, aunque tú podrías pensar que el meme es el mood en general que presenta, Dawkins te diría que el meme no es la foto en sí, sino por ejemplo que las mujeres lleven bolso es un meme, que la tela vaquera es un meme, que los diamantes como joyería son otro meme, que la idea de que los famosos tienen que ir con guardaespaldas, por ejemplo el que se ve al fondo, es un meme, o el pilar detrás de Britney sería incluso un meme. Incluso la idea de la pareja de dos personas apropiadas por ser de la misma raza, heterosexuales, del mismo estatus y la misma fama, ambos atractivos, pues todo ello son varios memes. Y claro, eso es fijarse en lo que uno no se tiene que fijar precisamente cuando ve una foto como esta. Esta foto está hecha para disfrutar en su conjunto. Así que claro, esta definición, aunque es curiosa, pues no nos sirve de mucho. De hecho, ha habido varios antropólogos que han criticado a Dawkins porque la palabra que se inventó del meme simplemente era reinventar la rueda y ponerle otra palabra a conceptos que ya existían como el símbolo, ¿no? Que el símbolo también es una idea cultural que se propaga entre humanos y se transmite y se cambia. Pero lo que está claro es que tanto la definición de los memes que tenemos hoy en día como los memes en sí han cambiado. Parte 2. Los órdenes de los memes. Porque claro, un meme ahora no es lo mismo que hace 10 años. Si yo digo send memes y me mandas una viñeta con moñigotes de cuánto cabrón, pues probablemente te bloquee y llame a Amnistía Internacional por semejante ataque. Por no hablar ya de la gente que te manda una foto de stock con letras en impact, tamaño 72 y un reborde negro de 1 centímetro. Estas dos formas se corresponden a lo que yo quiero llamar el periodo clásico de los memes. Como en el arte griego hay un periodo arcaico, un periodo clásico y un periodo posclásico. Y a mi entender el periodo clásico de los memes se distingue por lo siguiente. Primero, los memes eran directos y simples, no hacía falta nada de contexto porque eran en sí autoexplicativos. Es decir, si no conocías el origen de memes como el One Does Not Simply Walk into Mordor o el me gusta, no hacía falta ninguna explicación porque el meme en sí era autoexplicativo y lo entendías perfectamente sin ningún tipo de contexto o ningún tipo de historia alrededor del meme. Pero lo que creo que es más importante en el periodo clásico de los memes es que había unas normas bastante estrictas y unos órdenes marcados. Al igual que en el periodo clásico del arte griego había el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio, en el periodo clásico de los memes había unas plantillas específicas
que se obedecían o que se seguían. Como ya he dicho, por ejemplo, las viñetas de Cuánto Cabrón o los carteles de desmotivaciones, o los memes de Impact tamaño 72 con reborde negro. Con reborde negro, muy importante. De hecho, había y sigue habiendo páginas para crear memes con estas plantillas por si tú no tenías un editor de imagen, como Meme Generator, por ejemplo. Ahora, en cambio, yo creo que nos encontramos en el periodo posclásico de los memes. Obviamente, como estamos viviendo en ello, es difícil de definir, porque los estilos artísticos y las cosas suelen definirse un poco con la mirada atrás, pero creo que podemos ver unas tendencias más o menos generales en la forma en la que usamos memes ahora. Ahora los memes son imágenes sin texto que evocan una emoción, o aunque tengan texto han sido sacados de su contexto original y se están desvirtuando e interpretando de otra manera. O incluso pueden ser vídeos, los llamados vídeos de reacción, que también están sacados de contexto. Lo que distingue este periodo posclásico es que no hay normas establecidas. Las normas del periodo clásico se están resquebrajando, igual que pasó en el arte griego. Ahora, por ejemplo, no hay un sitio concreto en el que puedas usar los memes. Los memes los puedes usar donde tú quieras. No hay un contexto establecido, no hay unos parámetros ni unas plantillas. Tú puedes mandar memes por el grupo de WhatsApp familiar o puedes dibujar un meme en la pizarra de tu clase si te apetece. No pasa nada, la gente puede entenderlo o puede no entenderlo, pero tú lo haces y no pasa nada. Pero lo más importante, creo yo, de este periodo posclásico es que se valora la expresividad por encima de todo. Hay imágenes que se han convertido en meme pues porque son graciosas, pues por ejemplo una cara rara o un periquito bebiendo una pajita, porque lo importante no es la imagen en sí, sino la emoción que evoca. Ahora el meme sirve para completar información según lo que tú interpretas, y de hecho esto va unido un poco a lo que ya he dicho antes de que las normas se están rompiendo y no hay un sitio concreto donde poner los memes. O sea, tú puedes poner simplemente "mi familia ha encontrado mi Twitter" y acompañar este texto con un meme que puede ser Wendy Williams llorando, o Nina Bonina Brown diciendo "well it's over", o Mike Wazowski gritando, porque se entiende que todas estas imágenes se pueden aplicar a esta situación y ninguna consigue encapsular totalmente todas las emociones y todas las sensaciones que están pasando por tu cabeza y la enorme putada que es que tu madre ahora pueda leer tus tweets. Es decir, lo que se valora no es tanto la información que da, sino la emoción que evoca el meme, y no tanto en sí, sino en relación a su contexto. Es decir, se valora la subjetividad y lo que percibe la otra persona. Valoras que lo que sientes es tan complejo que solo lo puedes expresar con una imagen descontextualizada y que la gente que te rodea va a saber interpretarla y va a poder dar ese último paso para empatizar contigo y decir: sí, yo también me sentiría así o incluso peor si mi madre encontrase mi cuenta de Twitter. Incluso hay veces que quieres dar el paso al dadaísmo y no hay ninguna relación entre lo que escribes, el meme que añades y cómo te sientes. Siguiendo el mismo ejemplo de "mi madre ha encontrado mi Twitter", puedes acompañar ese texto con un meme de Mariah Carey siendo Skinny Legend. No tiene sentido, pero me apetecía decirlo. Que obviamente esa imagen de Mariah Carey siendo una diva no tiene nada que ver con cómo te sientes ahora mismo. De hecho, te sientes en la mierda, pero la asociación de esas dos ideas es tan imposible y tan irreverente que es lo único que te ayuda a superar una situación, pues una situación francamente traumática. Así que si hemos encontrado un periodo clásico y un periodo posclásico y hemos podido definirlos, a lo mejor podemos encontrar un periodo arcaico, ¿no? Parte 3. Ye Old Memes. Vale, esto lo vamos a hacer por partes. Primero, teniendo en cuenta la definición de memes, vamos a intentar buscar memes en el pasado. Y segundo, una vez hayamos encontrado un número de memes, pues vamos a intentar definir qué es lo que tienen en común para ver si podemos encontrar algunas características de este periodo arcaico. Obviamente ya hemos quedado en que la definición de Richard Dawkins es demasiado genérica y no nos sirve de nada. Si estuviésemos buscando cosas que se repiten y se transmiten en el pasado, pues no acabaríamos nunca. Así que lo que vamos a hacer es considerar que para que sean un meme de verdad tiene que haber un algo añadido, un plot twist, algo pues o que lo saque de su contexto original o que le añada un toque de humor o un toque satírico o un toque de irreverencia. Así que cosas como una cruz o un lauburu o el símbolo de las tres liebres que se originó en China en el siglo VI pero se transmitió por toda Europa no cuentan porque aunque se repitieron y se propagaron por todo el mundo, no tienen nada de añadido, no tienen nada de plot twist, sino que son símbolos muy concretos para ideas muy concretas, como es la cruz para el cristianismo, por ejemplo. Por otro lado, imágenes que se han dicho que son los primeros memes, como esta viñeta de 1921, aunque son muy relatable, y por tanto sí que cumplen la segunda condición en cierta forma de subvertir las expectativas, no cumplen la primera
porque no se repitieron. Es decir, son viñetas que se imprimieron en un periódico y podemos contar con que sí que se repitieron, en tanto que se imprimieron muchas copias del periódico, pero hasta donde nosotros sabemos, la relevancia de esa viñeta nació y murió el día que se publicó ese periódico. Hasta donde nosotros sabemos, la gente no recortó esa viñeta y la llevaba en la cartera para enseñarla a la gente en plan de ¡ja! Así que vamos allá con las que sí que nos valen. Vale, para esto voy a intentar ir marcha atrás en el tiempo, es decir, voy a intentar empezar con los memes más recientes e irnos yendo un poco para atrás. Un ejemplo de un meme pre-internet es Frodo Lives, que es una frase que se originó en los años 60 y 70, sobre todo en relación al movimiento hippie. La frase es obviamente una referencia al Señor de los Anillos y al personaje de Frodo Bolsón. Al final del Señor de los Anillos, Frodo viaja al oeste para vivir sus últimos días en las tierras imperecederas. Y Tolkien aclaró que Frodo no vivió eternamente por estar en las tierras imperecederas, sino que vivió una vida normal y murió. Pero los hippies, al parecer, se negaban a aceptar esta idea y decían, pues eso, que Frodo vive. Además, muchos de ellos se identificaban con la figura de Frodo, porque Frodo había sido enviado en una misión suicida por parte del establishment, de una forma no muy diferente a cómo los jóvenes de aquella época eran enviados a Vietnam. Así que la frase en sí se hizo muy famosa como un lema de protesta, y empezó grabándose en botones, empezó apareciendo pues en las chaquetas de los hippies, etcétera, hasta que pues el lema perdió su significado original, porque ya no había guerra de Vietnam, porque mucha gente a lo mejor ni sabía el origen, y años después tenías a hippies que no sabían cuál era el origen de la frase, o incluso podían no saber quién era Frodo Bolsón. Ya no había guerra de Vietnam y sin embargo seguían imprimiendo esta frase con mapas de la Tierra Media en sus alfombrillas de ratón mientras trabajaban en Silicon Valley, que ya estaba totalmente desprovisto de todo el movimiento hippie. En este caso lo que lo hace un meme no es la repetición, sino que convirtió en un personaje ya existente en un símbolo antisistema contra los deseos de su autor, y plasmaron este sentimiento en una frase muy breve que se repitió hasta la saciedad y que se repitió en todos los contextos posibles, aunque se perdiese su origen o pasase de moda, como suele pasar con todos los memes. Si nos vamos un poco más para atrás, tenemos en la Segunda Guerra Mundial el meme de Kilroy was here. Obviamente lo de escribir tu nombre y poner estuvo aquí no es un meme en sí, porque no hay ningún giro ni nada, es más bien un statement, es una afirmación, yo estuve aquí, y de hecho encontramos ejemplos de grafitis en Egipto o en Roma que son el equivalente a Pepito estuvo aquí, cambio Pepito por un nombre egipcio o por un nombre romano que no me apetece buscar. Pero la diferencia es que la frase de Kilroy was here sí que se convirtió en algo más. Este meme está compuesto por dos partes. Por un lado, el dibujito de un personaje asomando la nariz y por otro la frase. No se sabe muy bien el origen del moñigote, pero la teoría más prevalente es que surgió en una viñeta en Inglaterra durante la época del racionamiento, que básicamente el moñigote era un niño que asomaba la nariz por encima de un mostrador y preguntaba cosas como "What? No bread? What? No leave?", y básicamente era para dar la idea de la escasez que estaba viviendo Inglaterra en aquella época. Y esto en sí ya se podía considerar un meme, pero cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial, a este meme se le unió la frase del Kilroy was here, que tampoco se tiene muy claro su origen, pero la teoría, de nuevo, más prevalente es que Kilroy era el apodo de la autoridad que se encargaba en los astilleros estadounidenses de supervisar todas las piezas que iban a los navíos americanos, y que una vez terminaban de supervisar las piezas, para no confundirse y no hacer su trabajo otra vez revisando las mismas piezas, escribía Kilroy was here. Luego los soldados estadounidenses en su viaje a Europa verían esta frase escrita en los buques y pues la repitieron o la adoptaron. No se sabe muy bien en qué momento concreto se unieron el dibujo y la frase para formar un super meme, pero la cuestión es que esta frase y este dibujo aparecían unidos por todas partes. Y a medida que el ejército aliado avanzaba por Europa Occidental, iban dejando esta frase por todos lados. De hecho, los alemanes se encontraron con esta inscripción y este dibujo en un equipamiento americano incautado, y Hitler se pensaba que Kilroy era el nombre en clave de algún espía americano. E incluso en la conferencia de Potsdam, que es donde se reunieron los líderes aliados después de la derrota de Hitler, apareció el Kilroy was here en el baño VIP de donde se celebraba la conferencia. Y esto causó una gran confusión cuando Stalin se lo encontró yendo a cagar. Bueno, siendo sinceros, no sé si fue a cagar o a mear, pero se lo encontró en el baño y se quedó muy alucinado con quién demonios era Kilroy. El caso es que Kilroy was here era un meme hecho para tocar las narices, no tanto por lo que decía, sino por donde aparecía, confundiendo a las autoridades aliadas y nazis por igual, porque en un momento en el que todo el mundo estaba con la tensión por los aires por la guerra, aparecía esta inscripción por todos lados sin tener ningún tipo de intención, ni ningún tipo de mensaje, ni ningún tipo de sentido.
Vale, pero estos son muy recientes. Creo que nos podemos ir aún más atrás. Vale, el tercer meme de esta lista sería el Memento Mori del barroco. ¿Get it? Memento Mori. Memento Mori. ¿No? Bueno, yo lo he intentado. Este era un motivo artístico que significaba recuerda que vas a morir. Y básicamente todo lo que hagas en vida importa poco porque todos nos vamos a morir. Obviamente esto tenía tintes religiosos, pero no es muy diferente del a ver si me muero de la época. Y aunque este motivo aparece de muchas maneras, aparece en poemas, aparece en tratados, aparece en escultura, yo me quiero centrar en pintura. Porque en su manifestación más básica, el Memento Mori consistía en añadir calaveras allá por donde fueres. Y este motivo, aunque no es exclusivamente del barroco, es en el barroco en el que alcanza su máxima expresión o en el que se convierte en una característica fundamental de la estética de la época. Es decir, el plot twist aquí es que tú podías tener un bodegón precioso con unas flores y unas frutas espectaculares y en el momento en el que le añadías una calavera, el cuadro pasaba de significar mira qué hermoso es todo a la belleza es pasajera, todos nos vamos a morir y estas flores se van a marchitar. O en un retrato, tú le añades una calavera y pasa a significar que esa persona está preparada para o bien mañana o bien dentro de 10 años morirse, porque nada en esta vida importa y lo que tú hagas no importa, porque todos nos vamos a morir. Vamos, es el equivalente de la época a los memes para la depresión. Cuarto, vamos a pasar a los manuscritos medievales. En general, los manuscritos medievales son carne de muchos memes, porque aparte de la información que contienen en sí, tenemos los marginalia o las notas en los márgenes, que son básicamente notas de cualquier tipo. Pueden ser para ayudarte a entender el texto o pueden ser quejas generales como las que te encuentras en Twitter en cualquier día. Por ejemplo, tienes manuscritos en los que pone pergamino nuevo, tinta mala, no digo más. O por fin he terminado de escribir todo, por Dios necesito beber. O en un manuscrito de 1420 que hoy día se encuentra en Colonia y que tiene una enorme mancha en la cual el monje se vio obligado a explicar. Aquí no falta nada, pero una noche un gato orinó encima. Maldito sea el condenado gato que se meó en este libro durante la noche en Deventer. Y mucho cuidado con dejar libros abiertos de noche en sitios donde pueden venir los gatos. Pues hija, si eso no es un mood general ante la vida, yo no sé qué es. Pero estas cosas, aunque son muy divertidas, no son fórmulas que se repitan una y otra vez. Lo que sí que nos encontramos repetido una y otra vez en manuscritos medievales son los caracoles. Hay muchas teorías sobre por qué los monjes e ilustradores de manuscritos medievales mostraban tantos caracoles normalmente luchando contra caballeros. Hay gente que ha dicho que los caracoles son símbolos de la muerte, hay gente que ha dicho que los caracoles simbolizan a los lombardos y es una forma de criticarlos porque los caracoles llevan su casa a cuestas y los lombardos tenían fama de ser mercaderes tacaños, pero más a menudo y cada vez más parece que es una especie de parodia o de comentario irreverente. Es decir, el plot twist aquí es el sinsentido que supone la imagen en sí, porque obviamente un caracol no es un enemigo muy temible y un caballero no debería temblar de miedo ante ningún peligro, mucho menos un caracol. Además, estos caracoles no tienen ningún tipo de relación con el texto al que acompañan, es el absurdo por el absurdo. Que se repitan tanto y que no aparezcan solo en los manuscritos de un único monasterio, sino que aparecen en varios puntos de Europa, significa que bastante gente debió entender este absurdismo o debió compartirlo, o debió encontrarlo divertido, pues como los memes de Wendy Williams. Para el siguiente meme nos vamos bastante atrás, a la antigua Roma, y es el cuadrado Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Básicamente es una inscripción de 5 palabras, cada una de 5 letras, que puestas en un cuadrado hace que se puedan leer de cualquiera de las formas posibles y se leerían siempre igual. Este cuadrado se encuentra en varios yacimientos romanos, inscrito en paredes como una especie de grafiti sin más, pero el más antiguo es de Pompeya del siglo I después de Cristo. Y el caso es que nadie sabe lo que significa. Se ha traducido algo bastante como el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas, pero para empezar es una traducción algo creativa y Arepo no es un nombre en el mundo romano. Otra traducción que se le ha intentado dar es que en verdad se lee de corrido y no se lee cada palabra individual, sino que se lee como Sat orare poten et opera rotas, que se traduciría de forma un poco creativa como suficiente poder para orar y trabajar a diario. Pero esta es una traducción creativa, cuanto menos. Hay gente que lo ha llamado un cuadrado mágico, que dice que tiene unas propiedades matemáticas especiales, que si yo fuese matemático a lo mejor le dedicaría más de 2 minutos a pensar la lógica detrás de ello, pero para mí parece simple y llanamente un juego de palabras que alguien se inventó y le parecía curioso y lo escribió y la gente a lo largo de los siglos se lo tomó como algo más importante de lo que es. Es como el All Your Pleasure Belong to Us
o el hola que hace, o el auxilio me desmayo calle ese viejo lesbiano. Son frases sin sentido alguno que por un motivo u otro a la gente les hace gracia y la van repitiendo allá por donde van, hasta que quedan totalmente fuera de su contexto original y la gente la repite sin saber por qué surgió en primer lugar. Es decir, en este caso el plot twist no es el juego de palabras en sí, sino que la gente lo sacase de contexto y lo repitiese hasta la saciedad, preguntándose por sus significados, intentando devanarse los sesos por sacarle algún significado oculto, sin entender realmente a qué venía todo esto. La cosa es que nos encontramos el cuadradito de Marras en muchos sitios, no solo como un graffiti en el mundo romano desde Siria hasta Inglaterra, sino que también nos lo encontramos en amuletos, en puertas, nos lo encontramos en una iglesia del siglo XVI, nos lo encontramos grabado en una piedra en Suecia en el siglo XIV... Y en general parece pues que la gente le ha dado más importancia a la que tiene a algo que probablemente surgió pues un poco por los loles. Así que si es un meme o no, bueno, en mi mente a lo mejor no nació como tal, pero con el tiempo se convirtió en uno. La cosa es que cuanto más atrás nos vamos, más difícil es ver lo que encajaría en nuestra definición de meme o lo que simplemente sería un motivo artístico. Es decir, a mí es muy difícil convencerme de que las cerámicas con formas de animales del Neolítico no son una forma de meme, o al menos una forma de darle vidilla a lo dura que tenía que ser la vida entonces. En plan, se me han muerto los cultivos, pero al menos estoy bebiendo agua de este porrón con forma de camello, porque, get it, los camellos guardan agua en las jorobas y yo... Mira, no lo sé. No los estoy contando en esta lista porque obviamente esto ya son ideas mías. Que bueno, también habría gente que podría decir que todo esto ha sido una idea de olla mía, pero... De hecho, hay muchos arqueólogos que defienden que aunque nos encantaría ver las cerámicas con formas de animales como algo ritual, a lo mejor simplemente son una manifestación del humor de la época, digamos. Y dado que estas cerámicas se hacen en grandes cantidades y se transmiten, pues nadie me puede decir a mí que no son memes en su forma más arcaica. Y no son solo las cerámicas con formas de animales. Es decir, mirad este vaso de cerámica del Neolítico con forma de torso femenino y decidme que no es clavado a la botella de perfume de Kim Kardashian. O incluso la cerámica moche, que parece que es como cuando vas a un sex shop con 16 años y todo te hace mucha gracia. No sé si puedo enseñar imágenes aquí, bajo riesgo de que YouTube censure el vídeo, pero bueno, buscar cerámica moche en Google no tiene desperdicio. Pero claro, en todos estos casos es difícil saber qué se pretendía o si hay un plot twist o no, sin meternos en teorías locas. Y eso es lo que hemos decidido que es importante para esta definición del meme. Quiero decir, por mucho que me gustaría decir que las pinturas rupestres de vaginas son memes, pues a lo mejor tienen razón los arqueólogos que dicen que son símbolos utilizados para rituales de fertilidad. Parte 4. Conclusiones. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de toda esta movida? Pues yo creo que frente al periodo clásico o el periodo posclásico de los memes, el periodo arcaico se distingue por lo siguiente. Primero, son limitados. Es decir, se siguen propagando, pero lo hacen de una manera mucho más limitada y mucho más irregular. Obviamente, al no contar con internet, esto era de esperar. Segundo, son hieráticos, no son dados a evolucionar de su propia manera ni a mezclarse para convertirse en super memes hasta muy recientemente. Por ejemplo, el meme de los caballeros luchando contra caracoles pues no se convirtió con el tiempo en caracoles luchando contra damas o en caracoles desempeñando otros papeles, ni aparecen tampoco fuera de contextos concretos como en este caso los manuscritos. Tercero, son marginales, los vemos apareciendo en grafitis o incluso literalmente en los márgenes del papel. Es decir, aunque aparecen y se repiten y se propagan, no parecen formar parte de la comunicación normal o no parecen estar en el centro de las formas de comunicación, como puedan estarlo ahora. Y mucho menos son empleados por famosos o políticos para hacerse los enrollados como pasa ahora. Es decir, casos como el Kilroy Was Here o de nuevo los caracoles no parecen formar parte de la comunicación normal, no parecen entenderse del todo y parecen como simplemente ser algo que se acepta que existe ahí y que no se entiende muy bien. Hay algunas excepciones como el Memento Mori en el barroco, en el que las calaveras apareciendo en cuadros pues llegaron a formar parte de una comunicación más o menos extendida y más o menos entendida porque iban en sintonía con el espíritu de la época. La cuarta característica es que son confusos, pero esto es obviamente en gran parte por nuestras propias limitaciones a la hora de aproximarnos a ellos, y también es algo que se cumple hoy en día. Mucha gente hoy en día no conoce el significado o el origen de algunos memes y esto no les impide disfrutarlos o difundirlos o usarlos ellos mismos. Obviamente ahora tenemos páginas como Know Your Meme que te lo explican, pero si nos vamos atrás hace 30.000 años, ¿quién me dice que esto no son memes cuando todo el mundo se piensa que son objetos religiosos? Así podemos resumir los distintos periodos y sus características en esta tabla. El periodo arcaico, que sería desde vete a saber tú cuándo, puede que 10.000 años o más, hasta los 90,
y que es distinguido entre otras cosas por las limitaciones y el carácter marginal de los memes. Luego vendría el periodo clásico, desde los 90 hasta 2016, aunque seguimos viéndolo en uso hoy en día, si bien no tan aceptado. Y este se distingue sobre todo por los órdenes marcados: el orden viñeta, el orden cartel y el orden impact. Y por último tenemos el periodo postclásico, que es en el que nos encontramos ahora y que a saber hasta cuándo durará. Y este está caracterizado sobre todo por romper las normas y buscar lo subjetivo y la expresión de las emociones, del pathos y el sufrimiento que tenemos los millennials y postmillennials. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Yo espero haberos ilustrado un poco sobre cómo son los protomemes. Obviamente hay mucho más que sacar, esto es una investigación en curso, me habré saltado muchos. Y si tenéis idea de alguno que me haya podido saltar y queréis contribuir, pues oye, comentad, yo que sé, dadle like, compartid esas cosas, yo ya no sé, es mi primerito día. Haced lo que queráis. Y seamos sinceros, creo que he estado mucho rato hablando y no tengo nada más que decir.